No siempre tenemos la suerte de grabar en un estudio insonorizado o acondicionado. Muchas veces trabajamos desde casa o en lugares incluso con ruidos externos que pueden colarse en nuestras grabaciones. Y aquí es donde entra en juego la puerta de ruido, ya que puede ser nuestra gran aliada. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Si te apasiona el podcasting, estás en el sitio indicado. Te doy la bienvenida al otro lado del micrófono, mi metapodcast diario donde traigo noticias, eventos, anécdotas, recursos, herramientas y opiniones sobre este medio de comunicación digital que tanto me fascina. Yo soy Jorge Marín y desde EOB Productora grabo este espacio para ti cada día de la semana. Bueno, de lunes a viernes. ¡Empezamos! Hoy quiero hablaros de una herramienta fundamental en la grabación y en la posterior edición de nuestros audios, la puerta de ruido. Seguramente habéis escuchado hablar de ella o incluso la habéis utilizado sin saber exactamente cómo funciona o sin ni siquiera saber que estabais utilizándola, que puede ser el caso. En este episodio quiero contaros qué es y para qué sirve y también pues cómo podemos aprovechar para mejorar nuestras grabaciones o ediciones de nuestros podcasts. Pero, ojo, también hay que advertir que no es recomendable para usarla el 100% de los casos donde vayamos a grabar. Ojo, para editar quizás sí, aunque también hay que verlo, pero para grabar yo mismo la tengo quitada en la configuración de mi Rodecaster Pro 2, la que suelo utilizar en las grabaciones fuera de casa, y en breve os diré los motivos por los que decidí grabar así desde que empecé a grabar con algún tipo de clientes. Pero bueno, empezamos por el principio. ¿Qué es una puerta de ruido y cómo funciona exactamente? Bueno, pues podríamos decir que una puerta de ruido es un proceso en la grabación de audio que se encarga de eliminar o reducir los sonidos que no deseamos que se cuelen en nuestras grabaciones cuando el volumen del audio, digamos que esté por debajo de un umbral que nosotros le digamos. O sea, que filtre o que deje pasar o que no deje pasar, de ahí su nombre, que se abra o se cierre en cuanto llegan algún tipo de sonidos que sobrepasan un umbral que nosotros le digamos a esta puerta de ruido. Y además pues podemos controlar qué rápido se abre o se cierra esa puerta con una serie de parámetros que ahora veremos. Os pongo un ejemplo práctico y muy sencillo que todos entenderéis. Imaginad que grabamos en una habitación donde se escucha un ligero zumbido, pues ya sea del ventilador del ordenador o de una ventana porque hay un tráfico que normalmente es continuo, que hay una carretera cercana y se oye pues siempre el típico zumbido, ¿no? O el aire acondicionado o un ventilador. Bueno, el caso es que cuando nosotros hablamos al micrófono ese ruido se tapa, ¿no? Pero cuando estamos en silencio, entre las frases o entre las reflexiones, se nota mucho más. Y ahí es donde entrará en juego la puerta de ruido, detectando esos momentos de silencio en los cuales hay un sonido, pero hay un sonido mínimo, y ese automáticamente lo detectará como sonido que no debe pasar para atenuarlo o incluso eliminarlos por completo, cerrando nuestra puerta de ruido. Digamos que es como una puerta real, ¿vale? Imaginad que el sonido fuera una persona o un animal que mide X y que esta puerta pues decide si esa persona o esa entidad o ese animal puede pasar dependiendo de las características que nosotros le digamos. Por ejemplo, las personas que tienen el pelo así de largo no pueden entrar, o así de corto no pueden entrar, o los perros más grandes no pueden entrar y los perros más pequeños sí pueden entrar. Como una puerta, vamos, no, yo creo que no hace falta explicar para qué sirve una puerta. Pero aplicándolo al sonido, digamos que si fuera una puerta real, si el sonido es lo suficientemente fuerte, como nuestra voz, si está por encima de un umbral que nosotros le digamos, la puerta se abre y deja pasar el sonido. Pero si el sonido es demasiado bajo, si es un zumbido leve, si es una voz muy chiquitita, muy flojita, la puerta se cerraría y bloquearía ese ruido de fondo y no pasaría. ¿Vale? Si yo tuviera configurado muy fuerte la puerta de ruido, esos susurros que acabo de hacer a lo mejor no hubieran pasado y esos sonidos no se hubieran grabado. Espero que esto sí que se haya grabado. Pero bueno, ¿cómo podemos configurar? ¿Qué parámetros tienen estas puertas de ruido? ¿Cuáles son los parámetros principales que nosotros le podemos indicar o configurar para que se abra o se cierre
pues correctamente, ¿no? O al menos lo mejor posible. Tenemos en primer lugar el threshold, el umbral, y este es el nivel de volumen a partir del cual la puerta de ruido se abre o se cierra. Si lo ajustamos demasiado alto, puede ser que incluso algunas palabras o algunos sonidos importantes que sí que deberían colarse en la grabación no se cuelen, pues porque coincida que es el final de una palabra y perdamos un poquito de fuerza al final, o porque una persona se aleja un poquito del micrófono, o porque tengamos efectivamente pues el umbral configurado muy muy alto y tengamos que estar a voces para que nuestro sonido se cuele en la grabación. No, hay que configurarlo bien. Y por otro lado, si el umbral es muy bajo, no eliminará lo suficiente y no servirá de nada, ¿no? Pues al fin y al cabo, si dejamos una puerta siempre abierta, pues entra todo y no vale para nada la puerta. Luego también tenemos otra opción que es el attack o ataque. Y en este caso determina la velocidad o la rapidez con la que la puerta se abre para dejar pasar el sonido, ¿no? Porque en cuanto detecta el umbral que nosotros le hayamos indicado, la puerta se abre. Un ataque muy rápido pues puede hacer que el sonido suene muy artificial, porque automáticamente pasemos de un silencio absoluto a un sonido muy, no sé si fuerte sería la palabra, pero muy, muy seco, ¿no? Solamente se activa cuando detecta que el umbral ha pasado por algo muy alto, ha llegado a un nivel de ruido y como que nos hemos perdido algo, ¿no? Como que, porque hay un silencio y automáticamente entra alguien, ¿no? Es como una puerta que se abre de golpe, nunca mejor dicho. Sin embargo, si ese ataque lo configuramos un poquito más lento, pues permite unas transiciones más naturales y no se nota tanto. No pasamos del silencio absoluto a algo que suene muy fuerte, sino que poco a poco pues se va abriendo esta puerta de ruido, y cuando esa persona comienza a hablar, ya sea porque coge aire o porque se acerca al micrófono, ahí se abriría nuestra puerta de ruido. Y luego por otro lado tenemos el release, la liberación, que es precisamente lo contrario. Con esto controlaremos cuánto tarda nuestra puerta de ruido en cerrarse después de que el sonido haya bajado del umbral que nosotros le digamos. Pero ese release, si lo configuramos de una manera muy corta, muy bajo, puede dar cortes bruscos con nuestra voz, y cuando estemos terminando la palabra, que termine, digamos, con un tono un poco más bajo o con una sílaba un poquito más baja, perdamos esos segundos finales de la frase o de la palabra que estemos diciendo. Mientras que si lo dejamos de una manera un poco más, una velocidad un poco más larga, pues hará que el cierre de esta puerta de ruido sea más progresivo y podamos terminar nuestras frases con comodidad, a que se cierre la puerta de golpe y nos deje con la palabra en la boca, nunca mejor dicho. Luego también tenemos el hold, digamos que el sostenido, la manera de sostener esta puerta. Y este parámetro mantiene la puerta abierta un poquito más de tiempo después de que el sonido baje del umbral, digamos que es un complemento al release, a la liberación, y evita que se corte prematuramente. O sea, una cosa es la velocidad a la que se cierra la puerta respecto al umbral, y otra cosa es el tiempo que tarda en cerrarse del todo. Es como la velocidad de cierre. Una cosa es que tú te acerques a una puerta de estas de los centros comerciales y que se abra muy rápido la puerta, y otra cosa es que se abra automáticamente en cuanto estás muy lejos. Pues más o menos esto sería un símil, lo que pasa es que se lo aplicáramos al sonido. Y luego también tenemos la ratio o la reducción, y es que algunas puertas de ruido permiten ajustar cuánta reducción se aplica al ruido en lugar de simplemente cerrarlo por completo, sino que podemos decir no me cierres la puerta del todo, déjala medio cerrada o medio abierta. Y esto lógicamente bien configurado, el umbral, el ataque, la liberación, el ratio o la reducción bien configurado, pues hace que podamos mantener cierto control respecto al sonido que no queramos grabar. O sea, queremos grabar nuestras voces o lo que sea que vayamos a grabar, eso está claro, pero queremos dejar sonidos fuera. Pues una de dos, o nos compramos un micrófono muy dinámico que solo capture lo que vamos a hablar delante del micrófono muy 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 pegaditos, y además configuramos una buena puerta de ruido, o vamos jugando de cada vez en cada grabación a ir toqueteando estos parámetros para que vaya fino. Y cuándo debemos usar y cómo debemos usar una puerta de ruido para que esto funcione correctamente, porque claro, ya habéis visto que es un poco peligroso. Si nos pasamos configurando la puerta de ruido, puede ser que al final tengamos que chillar y que tengamos que estar a voces con nuestro sistema de grabación para que haga una grabación idónea o correcta.
Casos en los que es útil, por ejemplo, pues son muy útiles para eliminar los ruidos constantes de fondo, como decía antes, ventiladores, zumbidos, sonidos de ambiente que son siempre más o menos parecidos, pues ya digo, hay un ruido constante, un murmullo de gente, por ejemplo en una feria o en un congreso que hay un ruido constante que es muy desagradable. Podemos limpiarlo en edición, pero podemos hacer que ni siquiera entre en nuestra grabación con estas puertas de ruido. Se pueden utilizar en grabaciones que hay otra persona hablando de fondo. Sí, pero tienes que configurarlo bien, porque en el momento que esa persona está hablando de fondo y da una voz un poco más alta que de lo normal, pues al final la puerta de ruido se abre siempre y cuando tú no estés hablando. Entonces hay que, ya digo, configurarlo bien. Situaciones en las que no es recomendable utilizar las puertas de ruido, pues no funciona bien cuando los sonidos que queremos evitar son sonidos intermitentes o muy variables. Pues golpes, el sonido de un teclado de nuestro portátil porque a veces escribimos, a veces no, o estamos grabando con una ventana abierta y de vez en cuando se cuela el ruido de algunos pájaros o de algunos niños que gritan en el parque, o no sé, un ruido de mis hijas que están jugando al otro lado de la habitación, en fin, sonidos que son puntuales y que no son constantes, porque esos ruidos al final no los va a cortar, sino que encima se va a abrir y se va a colar en nuestra grabación. Pero bueno, la configuración recomendable de una puerta de ruido para las voces, pues es que empecemos con un umbral bajo, ¿no? Y poco a poco lo vayamos ajustando en cuanto al ataque y al release para que la voz suene natural y que no se corte bruscamente. Queremos, digamos, evitar que se cuelen esos sonidos exteriores a nuestra voz, pero que son constantes. Si es algo puntual, pues se va a acabar activando la puerta de ruido. Y si tenemos que configurar la puerta de ruido para evitar esos ruidos aleatorios, pues al final nos va a cortar también nuestra propia voz, con lo cual pues no vamos a conseguir nada. Podemos cometer muchos errores al configurar nuestra puerta de ruido, por eso hay que probar y ir alternando. Si ajustamos el umbral muy alto, pues corremos el riesgo de que la puerta elimine pues las partes más suaves de nuestra voz, o que alguien se aleje del micrófono y haciendo que algunas palabras desaparezcan porque le cierra la puerta de ruido. Si configuramos el ataque o el release demasiado rápido, pues al final este corte, digamos, que hace es muy instantáneo, o tanto al principio como al final de nuestras frases o palabras, pues va a sonar un audio muy entrecortado y muy artificial, ¿no? Parece como que, y esto porque está como raro, ¿no? No lo oigo, esto hay muchas inteligencias artificiales que limpian nuestros audios que lo hacen así y queda un poco feo, un poco raro. Y al final, si dependemos demasiado de nuestra puerta de ruido, pues no nos soluciona problemas, sino que nos lo da. Entonces lo que quizás podemos hacer es utilizar la puerta de ruido en la edición de nuestro podcast y no en la grabación, porque en la grabación corremos el riesgo de que al final perdamos detalles que sí que queríamos haber grabado. Sin embargo, en la edición tenemos la ventaja de que podemos ir jugando con estos parámetros para pues adecuar la puerta de ruido a la grabación en concreta. Y esto es a lo que yo esto es a lo que yo me refería al principio cuando os dije que yo en la Rodecaster Pro 2 lo tengo quitado, no tengo puertas de ruido. Y esto lo aprendí pues en una de mis primeras grabaciones, grabando con alguien que no estaba muy habituado a grabar podcast, que por otro lado tenía un invitado, mejor dicho, una invitada que tampoco estaba muy acostumbrada a grabar podcast y que encima no se quisieron poner auriculares. ¿Qué pasa? Que cuando las personas no se monitorizan, no se escuchan con auriculares, pues están acostumbrados a que el micrófono está aquí y a mí me escuchan, ¿no? Yo me estoy moviendo y me dirijo a una persona y me dirijo al otro y me muevo y si no te escuchas, si no te monitorizas, pues al final no sabes cuando estás cometiendo un error a la hora de hablar al micrófono. Yo, a algunos clientes que me han dejado aconsejarles, les pongo el ejemplo de que tú no grabarías un programa de televisión o un vídeo sin verte reflejado en la pantalla. ¿A qué no? A que seguramente quieras verte en la pantalla antes de moverte un poco por la zona donde vayas a grabar, antes de saber si te sales de plano, si lo que estás enseñando se corresponde con la mano, con la indicación que estás haciendo con la mano, si se ve lo que estás enseñando, si hablas con una persona que está dentro del plano. En fin, esto yo creo que lo entendemos todos en vídeo. Sin embargo, en audio,
con el rollo de que los auriculares molestan, de que te despeinan, de que te hacen feo frente a la cámara, nadie se los quiere poner, o muy poquita gente se los quiere poner. Sin embargo, bueno, pues hay maneras de monitorizarte que no son tampoco tan molestas. Yo he visto a gente que se pone los auriculares al volumen máximo y se los deja en el cuello. Bueno, a ver, no es lo más recomendable, pero bueno, por lo menos saben si están hablando frente al micrófono o no. O gente que utiliza un auricular de estos pequeñitos que apenas se ven, como un pinganillo, y que está más o menos oculto, no molesta, no te despeina, no te hace nada, pero por lo menos te escuchas para saber cuándo estás hablando frente al micrófono. Porque si no haces esto y activas una puerta de ruido, pues te pasa lo que me pasó a mí la primera vez, que hubo muchas frases y muchas palabras que se quedaron como a medio camino porque la Rodecaster, o mejor dicho, la puerta de ruido configurado que tenía la Rodecaster, hizo que se perdieran, que automáticamente la puerta de ruido se cerrase y no se grabase. Y claro, una vez que ya ha terminado la grabación, pues tú no le puedes decir a la puerta de ruido, oye, aquí tenías que haber abierto. Sí, bueno, se lo puedes decir, pero no te va a hacer ni pajolero de caso, porque ya ha grabado y lógicamente pues ya no puede inventarse palabras donde no las hay. Entonces, mi recomendación es que, una de dos, si vais a utilizar una puerta de ruido en vuestra mesa de mezclas, si es en un ambiente habitual, o sea, si es en el mismo sitio, con las mismas personas, en un ambiente controlado, pues ahí juguéis a configurarla bien a vuestro sistema de grabación, a vuestros participantes, para que todos sepan cómo y cuándo tienen que hablar frente al micrófono, para que la puerta de ruido evite los ruidos que esté configurado para evitar, y fuera de eso, pues acepte todas las palabras que digan las personas frente al micrófono. Pero si vais a grabar en un ambiente que es distinto al habitual, con personas que no están acostumbradas a hablar frente al micrófono, con un ruido que no sabes si te va a entrar o no te va a entrar, o en fin, mi consejo es que si no lo tenéis bien configurado y sobre todo el ambiente no está muy controlado, no lo activéis, porque puede ser un problema. Sin embargo, esta puerta de ruido se puede aplicar también gracias al software, por así decirlo, en edición, y aquí sí que es muy útil. Es, digamos, como una especie de limpieza de ruido, pero de una manera más automatizada para dejar pasar o no estos umbrales de sonido. Pero bueno, espero haberos ayudado y aclarado lo que son las puertas de ruido. Y ahora me gustaría pues preguntaros a vosotros y a vosotras, ¿no? Si ya habéis utilizado esta herramienta en vuestras grabaciones o en vuestras ediciones, o si por el contrario no lo hacíais hasta ahora, y gracias a este capítulo pues vais a pensar en cómo aplicar estas puertas de ruido en vuestros podcasts, ya sea a la hora de grabar o a la hora de editar. Os leo en los comentarios que podéis dejar en iVoox, en Spotify o en las redes sociales donde estoy presente, con @eove. Y de todas maneras encontraréis en la web del podcast todos los enlaces a estas plataformas y redes sociales, y también allí estarán todos los episodios anteriores con sus enlaces, las notas de los capítulos, las formas de patrocinar o participar en el mecenazgo de este podcast, y bueno, pues si queréis dejarme un comentario un poquito más directo sobre este tema, sobre el tema de las puertas de ruido, pues podéis uniros al canal de Telegram del proyecto, que encontraréis entrando en alotroladodelmicrofono.com/Telegram. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.